Bienvenidos a una nueva exploración. Hoy nos metemos de lleno en el universo. Vamos a usar algunos extractos clave de Astrophysics for People in a Hurry, de Neil deGrasse Tyson. Un libro genial, sí. Muy directo al punto. Exacto, es como una guía rápida al cosmos, ¿no? Ideal si te pica la curiosidad, pero andas sin mucho tiempo. Ajá. Nuestra misión hoy, sacar las ideas más potentes, las más fascinantes de estos capítulos. Vamos a hacer un viaje, ¿no? Desde el mismísimo inicio. Sí, desde el Big Bang hasta nuestro lugarcito en el cosmos. Queremos entender un poco esas reglas que conectan todo y, encontrar esos momentos de wow. Ajá, que te da la ciencia. Esos momentos son lo mejor. Totalmente. Ok, entonces, vamos a sumergirnos. Empecemos por el principio. ¿Te parece? El Big Bang, el gran comienzo. Hace casi 14.000 millones de años. Todo lo que existe, el espacio, la materia, la energía, estaba concentrado en un punto inimaginablemente pequeño, ¿no? Y caliente. Exacto. Un estado tan, pero tan extremo que las fuerzas que hoy conocemos como separadas, gravedad, electromagnetismo, las nucleares, estaban, unificadas. Era una sola superfuerza. ¿Y antes de eso? ¿Se sabe algo? Esa es la gran pregunta. Realmente no sabemos qué hubo antes, si es que la palabra antes tiene sentido en ese contexto. Pero desde ese instante cero, digamos, el universo hizo lo único que podía: expandirse. Y enfriarse. Y a una velocidad impresionante, me imagino. Vertiginosa, sí. Y en esa expansión inicial rapidísima, las fuerzas se fueron como separando, cristalizando, por decirlo de alguna manera. Como si de esa sopa primordial salieran reglas distintas. Algo así. Primero se separó la gravedad, después la fuerza nuclear fuerte, la que mantiene unidos los núcleos atómicos, y finalmente la fuerza electrodébil se dividió en dos: la electromagnética, que rige la luz y la química, y la nuclear débil, responsable de ciertos tipos de radiactividad. Y ahí tenemos las 4 fuerzas fundamentales que arman el universo que conocemos. Exacto. Los 4 pilares. Pero ojo, que ahí mismo nace uno de los desafíos más grandes de la física moderna. ¿Cuál? Bueno, conectar la teoría de Einstein, la relatividad general, que es la que manda en lo grande, planetas, galaxias, con la mecánica cuántica, que es la ley de lo chiquitito, átomos, partículas. Ah, claro. Las 2 teorías que funcionan increíble por separado, pero que no encajan del todo juntas. Justamente, describen la realidad súper bien cada una en su ámbito, pero unificarlas, tener una sola teoría para todo, especialmente para entender esos primerísimos instantes, la llamada era de Planck, eso todavía se nos resiste. Y en medio de todo ese caldo energético inicial, entra la famosa E igual a mc². Ahí está, la ecuación de Einstein, que más que una fórmula es como la receta cósmica, ¿no? Te dice cómo convertir energía pura en materia, y viceversa. O sea que la energía se podía transformar en partículas. Exacto. Fotones, partículas de luz con muchísima energía, se convertían espontáneamente en pares de materia y antimateria. Antimateria. Porque no es ciencia ficción, entonces. Para nada. Es real y fue protagonista en ese universo bebé. Se creaban pares. Una partícula, digamos un electrón, y su antipartícula, un positrón. Pero casi al instante, ¡pum!, chocaban y se aniquilaban, volviendo a ser pura energía, luz. Un ciclo constante de creación y destrucción. Sí, pero acá pasó algo. Algo increíble. Un pequeño desajuste cósmico. Una diminuta asimetría. ¿A qué te refieres? Resulta que por cada 1.000 millones de partículas de antimateria que se crearon, la naturaleza, por alguna razón que aún no entendemos del todo, fabricó 1.000 millones y una partícula de materia. Espera, una sola partícula extra. ¿En 1.000 millones? ¿Eso no más? Parece poquísimo, ¿no? Pero esa partícula extra lo es todo. ¿Por qué? Porque si la simetría hubiera sido perfecta, 1.000 millones contra 1.000 millones, toda la materia se habría aniquilado con toda la antimateria. ¿El resultado? Un universo lleno solo de luz, vacío de materia, sin galaxias, sin estrellas, sin planetas.
sin nosotros. ¡Wow! O sea que esa mínima imperfección. Esa partícula extra por cada 1.000 millones, esa es la razón por la que estamos acá. Es la materia que sobró de esa gran aniquilación. Ganamos la lotería cósmica por el margen más chico imaginable. ¡Qué locura! Es increíble. ¿Y qué pasó con esa materia que sobrevivió mientras el universo seguía enfriándose? Bueno, entramos en la etapa de las partículas fundamentales. Aparecen los quarks. Ah, los de los nombres raros, ¿no? Up, down, charm, strange. Esos mismos, nombres inspirados en la literatura de hecho. Y también los leptones, como los electrones que conocemos bien, y los neutrinos, esas partículas fantasma. Y los quarks no andan sueltos por ahí, ¿verdad? No, no pueden. La fuerza nuclear fuerte los tiene atados, como con una gomita subatómica invisible. Cuanto más intenta separarlos, más fuerte tira para juntarlos de nuevo. Y a medida que bajaba la temperatura... Se agruparon. Exacto. Cuando pasó más o menos 1/1000ª de segundo desde el Big Bang, ya estaba lo suficientemente frío como para que los quarks, up y down, se unieran de a 3. Así formaron los protones, 2 up, 1 down, y los neutrones, 1 up, 2 down. Los ladrillos básicos de los núcleos atómicos. Justamente. Y en los minutos siguientes, la cosa siguió. El universo era un horno nuclear. Protones y neutrones empezaron a fusionarse, creando los primeros elementos, sí, los primerísimos núcleos, principalmente hidrógeno, que básicamente es un protón solo, y helio, 2 protones, 2 neutrones, y apenas unas trazas de litio. El menú cósmico inicial era súper simple, casi todo hidrógeno y helio. Y lo más alucinante quizás es que todas estas reglas, las fuerzas, cómo se comportan las partículas, parece que son iguales en todos lados. Ese es un punto clave, un pilar de toda la física, la universalidad de las leyes físicas. O sea, las mismas reglas acá que en una galaxia lejana. Exacto. Y no solo en el espacio, también en el tiempo. Las leyes que operaban hace miles de millones de años parecen ser las mismas que hoy. La gravedad de Newton, por ejemplo, no solo tira manzanas del árbol. Claro, también mantiene a la Luna en órbita. Y a los planetas girando alrededor del Sol, y a las estrellas dentro de las galaxias. Es la misma ley actuando a todas las escalas. Y eso lo podemos comprobar, no es solo una idea bonita. ¿Lo podemos comprobar? Sí. La luz es nuestra gran informante. Usamos la espectroscopía. ¿Cómo funciona eso? Es como descomponer la luz de una estrella o galaxia con un prisma. Vemos un arco iris, pero con líneas oscuras o brillantes en lugares específicos. Esas líneas son como la huella dactilar química del objeto. Te dicen qué elementos hay ahí. Exacto. Así sabemos que el Sol, por ejemplo, está hecho de lo mismo que la Tierra: hidrógeno, carbono, oxígeno, hierro. De hecho, un dato curioso, el helio se descubrió primero en el Sol, por eso se llama así, de Helios, el dios griego del Sol, y después recién se encontró acá en la Tierra. Mira vos. No sabía eso. Y cuando miramos galaxias muy lejanas, estamos viendo cómo era el universo en el pasado, ¿viste? Y sus espectros, sus huellas químicas, nos muestran los mismos elementos, regidos por las mismas constantes físicas que medimos acá y ahora. Es una idea muy potente, la verdad. Te da confianza para estudiar el cosmos, sabiendo que las reglas del juego no cambian por sí. Claro. Es lo que dice Tyson con ese ejemplo gracioso de la crema batida. Flota igual en cualquier rincón del universo, porque las leyes de la física, como la densidad, son universales. No hay sorpresas ahí. Bueno, ahora que hablamos de reglas y de luz, mencionaste que el universo al principio era pura energía, pero opaco, ¿no? ¿Cómo fue que se hizo transparente? Claro, durante los primeros, más o menos 380.000 años, el universo era como una sopa, una niebla súper densa y brillante. Los fotones, las partículas de luz, no podían ir muy lejos. ¿Por qué? Chocaban contra algo. Chocaban constantemente contra electrones libres que andaban sueltos por ahí. Era como intentar ver a través de una niebla muy espesa. La luz estaba atrapada. ¿Y qué pasó a los 380.000 años para que esa niebla se levantara? Lo que siempre pasaba. El universo siguió expandiéndose y enfriándose. La temperatura bajó lo suficiente, a unos 3.000 grados Kelvin. Que sigue siendo caliente, pero menos que antes. Mucho menos, ¿sí?
Y a esa temperatura los electrones ya no tenían tanta energía como para escaparse de la atracción de los núcleos de hidrógeno y helio que se habían formado antes. Fueron capturados. Ah, Se formaron átomos completos, neutros eléctricamente, exactamente. núcleos con sus electrones orbitando. Y al formarse átomos neutros, desaparecieron los electrones libres que bloqueaban el camino. Y la luz quedó libre. La luz quedó libre para viajar por el espacio sin chocar. Ese momento se llama recombinación o desacople. Y esa primera luz que se liberó y empezó a viajar, Esa es el fondo cósmico de microondas, el famoso CMB. ese mismo, es literalmente el eco luminoso del Big Bang, la luz más antigua que podemos detectar. Pero, ¿microondas? Si era luz brillante, ¿por qué ahora son microondas? Por la expansión del universo. Esa luz se emitió hace casi 14.000 millones de años. Mientras viajaba hacia nosotros, el espacio mismo se estiró. Y al estirarse el espacio, la longitud de onda de esa luz también se estiró. Se fue enfriando, digamos. Claro, pasó de ser luz visible, muy intensa, a luz infrarroja, y siguió estirándose hasta que hoy la detectamos como microondas, que tienen una longitud de onda mucho más larga y menos energía. Es como un resplandor fósil, muy débil, que llena todo el universo de manera uniforme. Y su descubrimiento tiene una historia increíble, ¿no? Casi de casualidad. Sí, es genial. Había sido predicho teóricamente por Gamow, Alpher y Herman en los años 40, con una precisión asombrosa. Calcularon que tendría unos 5 grados Kelvin. Pero el descubrimiento fue accidental, en 1964. Los de los laboratorios Bell, Penzias y Wilson. Ellos mismos estaban trabajando con una antena de microondas súper sensible y no podían sacarse de encima un ruido de fondo, un siseo persistente que venía de todas direcciones del cielo. ¿Pensaron que era un problema técnico o no? Pensaron de todo, revisaron la antena, los circuitos, hasta limpiaron caca de paloma que había adentro, pensando que eso podía ser la causa. Pero nada, el ruido seguía ahí, día y noche, sin importar a dónde apuntaran. ¿Y era el CMB? Era el eco del Big Bang. Se dieron cuenta al hablar con otros físicos que estaban buscando justamente esa señal. Les valió el premio Nobel y fue una confirmación espectacular del modelo del Big Bang. Más allá de confirmar el Big Bang, ¿qué más nos cuenta esa luz fósil? Nos cuenta muchísimo. Es como una foto del universo cuando era un bebé de solo 380.000 años. Y acá viene lo interesante. Esa foto no es perfectamente lisa. Tiene como grumos. Exacto. Al mapear el CMB con satélites muy precisos, como COBE, WMAP y Planck, vemos que tiene pequeñísimas variaciones de temperatura. Zonas apenas un poquito más calientes, más densas, y otras un poquito más frías, menos densas. Diferencias mínimas, ¿eh? Una parte en 100.000. Parece nada. ¿Son importantes esas mini diferencias? Son fundamentales. Esas arrugas cósmicas, esas pequeñísimas fluctuaciones de densidad en el universo bebé, fueron las semillas de todo lo que vemos hoy. ¿Cómo? Las zonas que eran ligeramente más densas tenían un poquito más de gravedad. Entonces, empezaron a atraer más materia a su alrededor. Con el tiempo, miles de millones de años, esa atracción gravitatoria acumuló más y más materia, formando las primeras estrellas, las galaxias, los cúmulos de galaxias. O sea que de esas manchitas casi imperceptibles en el CMB nacieron las estructuras gigantescas del universo. Precisamente. Y las zonas que eran un poquito menos densas, bueno, se quedaron atrás y se convirtieron en los enormes vacíos cósmicos que también vemos. Así que el CMB nos muestra el plano original del universo. Increíble. ¿Y nos dice algo más? Sí, y acá entramos en los grandes misterios. El análisis detallado de esas fluctuaciones, de su tamaño, de su distribución, nos permite calcular la receta del universo. ¿Cuánta materia normal hay? La que forma estrellas, planetas, nosotros. Esa misma. Pero el resultado es sorprendente. Esa materia ordinaria es solo una pequeña fracción del total. La mayor parte del universo está hecha de dos cosas que no tenemos ni idea de qué son realmente. La materia oscura y la energía oscura. Exactamente. Los dos grandes enigmas de la cosmología moderna. Hablemos de la materia oscura primero. Si es oscura, ¿cómo sabemos que está ahí? Buena pregunta. No la vemos, no emite ni absorbe luz. Sabemos que está ahí por sus efectos gravitatorios. La primera pista fuerte vino de un astrónomo llamado Fritz Zwicky, allá por los años 30. ¿Qué observó? Estaba estudiando el cúmulo de Coma, un conjunto enorme de galaxias.
Midió la velocidad a la que se movían las galaxias dentro del cúmulo y se dio cuenta de que iban demasiado rápido, mucho más rápido de lo que deberían si solo contáramos la gravedad de toda la materia visible, las estrellas, el gas. ¿Y eso qué significaba? Que el cúmulo debería haberse desarmado hace mucho tiempo. Las galaxias tendrían que haberse escapado. Para que se mantuviera unido, tenía que haber muchísima más masa de la que se veía, aportando gravedad extra. Zwicky la llamó Dunkelmaterie, materia oscura. Al principio no le dieron mucho bolilla, ¿no? No, su idea tardó en aceptarse. Pero en los años 70, otra astrónoma, Vera Rubin, estudiando la rotación de galaxias individuales, como la nuestra, la Vía Láctea, encontró lo mismo. ¿Qué encontró ella? Midió la velocidad de las estrellas en las afueras de las galaxias. Lo lógico sería que al estar más lejos del centro, donde se concentra la mayor parte de la materia visible, giraran más despacio, como los planetas exteriores del sistema solar giran más lento que los interiores. Claro, tiene sentido. Pero no. Resulta que las estrellas de las afueras giran casi tan rápido como las del centro. La única forma de explicar esa velocidad es que haya muchísima masa invisible distribuida en un halo enorme alrededor de la galaxia, mucho más allá de donde vemos estrellas. Más materia oscura. Exacto. El trabajo de Rubin fue la confirmación definitiva. Hoy sabemos por varias líneas de evidencia que hay aproximadamente 6 veces más materia oscura que materia ordinaria. 6 veces, o sea, el 85% de toda la materia del universo es oscura. Es impresionante. Lo es. Y la pregunta del millón es, ¿qué demonios es? Claro. Si no es materia normal que simplemente no brilla, ¿qué puede ser? Planetas fríos, agujeros negros chiquitos, nubes de gas oscuro, es primordiales, de una manera que no observamos. O sea, tiene que ser algo exótico. Esa es la hipótesis principal, que se trata de algún tipo de partícula subatómica nueva, fundamental, que todavía no hemos descubierto en nuestros laboratorios. Una partícula que interactúa muy débilmente con la materia normal. Por eso no la vemos ni la sentimos, excepto a través de la gravedad. Como un fantasma cósmico masivo. Algo así. Podría ser una partícula supersimétrica, una acción. Hay varios candidatos teóricos. Y se la está buscando. Hay experimentos. Sí, hay una búsqueda intensa a nivel mundial, en grandes aceleradores como el LHC en Ginebra, intentando crearla. Y también en detectores supersensibles enterrados bajo tierra, para protegerlos de otras radiaciones, esperando que alguna de esas partículas fantasma choque, muy raramente, con un átomo del detector. ¿Y se encontró algo? Por ahora, nada definitivo. Sigue siendo uno de los grandes misterios. También hay teorías alternativas, ¿eh? Algunos físicos se preguntan si quizá no necesitamos materia oscura, sino modificar nuestra teoría de la gravedad a escalas galácticas. Pero la mayoría apuesta por la partícula exótica. Bueno, un misterio enorme. Y si eso no fuera suficiente, está la energía oscura. El otro gran componente invisible. Y este es aún más dominante y más raro. ¿Cómo se descubrió? Su historia también involucra a Einstein, ¿verdad? Sí, de una forma muy curiosa. Cuando Einstein formuló la relatividad general, sus ecuaciones predecían que el universo no podía ser estático. O se expandía o se contraía. Pero en esa época, principios del siglo XX, todo el mundo creía que el universo era eterno y estático. Entonces, ¿qué hizo Einstein? Para arreglar sus ecuaciones y que permitieran un universo estático, introdujo un término extra, una especie de fuerza antigravedad constante en todo el espacio, que llamó la constante cosmológica, representada por la letra griega lambda. Una especie de parche para que encajara con la idea de la época. Exacto. Pero pocos años después, en 1929, el astrónomo Edwin Hubble hizo un descubrimiento revolucionario. Que el universo se expande. Eso mismo. Observó que las galaxias lejanas se alejan de nosotros, y cuanto más lejos están, más rápido se alejan. El universo no era estático. Entonces Einstein dijo que introducir lambda había sido su mayor error, su gran metedura de pata. La quitó de las ecuaciones. Pero resulta que la historia le dio la razón al final. Increíblemente, sí. La constante cosmológica volvió por la puerta grande casi 70 años después. A finales de los 90, dos equipos de astrónomos estaban haciendo algo parecido a lo de Hubble, pero con mucha más precisión. ¿Qué medían? Estaban usando supernovas de un tipo especial, tipo Ia, como candelas estándar. Son explosiones de estrellas que tienen siempre el mismo brillo intrínseco, así que midiendo cuán débiles las vemos desde la Tierra, podemos calcular a qué distancia están.
Las estaban usando para medir la expansión del universo en el pasado lejano. ¿Y qué encontraron? Algo totalmente inesperado. Las supernovas más lejanas estaban más débiles de lo que deberían. O sea, estaban más lejos de lo previsto. ¿Y eso qué implicaba? La única forma de explicar que estuvieran más lejos era que la expansión del universo, en lugar de frenarse por la gravedad como todo mundo esperaba, se estaba acelerando. Acelerando. Pero, ¿cómo? ¿No debería la gravedad de toda la materia estar frenando esa expansión inicial del Big Bang? Eso es lo que pensábamos todos. Pero las observaciones decían lo contrario. Parece que hay algo, una energía misteriosa que impregna todo el espacio vacío, que tiene una especie de presión negativa o efecto antigravitatorio y que está empujando al universo a expandirse cada vez más rápido. Y a eso le llamamos energía oscura. Exacto. Y matemáticamente, ¿sabes cómo se comporta esa energía oscura? Justo como la vieja constante cosmológica de Einstein. Su mayor error resultó ser una predicción genial, aunque él la introdujo por la razón equivocada. ¡Qué vuelta de tuerca increíble! Entonces, ¿cuánto del universo es esta energía oscura? Es la componente dominante. Los cálculos más precisos indican que es alrededor del 68% del contenido total de masa y energía del universo. Más de 2/3. Sí. Si le sumas el 27% de materia oscura, Resulta que la materia normal, la que vemos y de la que estamos hechos, es apenas el 5%. el 5%. Es alucinante. El 95% del universo está hecho de cosas que no entendemos qué son. Solo vemos sus efectos. ¿Y la energía oscura se sabe qué podría ser? ¿Alguna idea? Bueno, la idea más simple es que sea una propiedad intrínseca del propio espacio vacío. Una energía del vacío, predicha por la mecánica cuántica. El problema es que cuando los teóricos intentan calcular cuánta energía debería tener el vacío según la cuántica, le sale un número terroríficamente enorme. ¿Cuánto de enorme? Un 1 seguido de 120 ceros más grande de lo que observamos. Es la peor predicción de la historia de la física. Así que aunque la idea de la energía del vacío es tentadora, algo no encaja. La naturaleza de la energía oscura sigue siendo un profundo misterio. Pero encaja con las observaciones, decías. Sí, aunque no sepamos qué es, incluirla en las ecuaciones cosmológicas funciona perfectamente. Explica la aceleración observada. Y también resuelve otro paso. Las teorías de la inflación, esa expansión súper rápida inicial, predicen que el universo debería ser geométricamente plano. La materia visible más la materia oscura no sumaban lo suficiente para hacerlo plano. Pero si añades la energía oscura, ¡bingo! La geometría encaja, todo cuadra, aunque no sepamos por qué. ¿Y qué futuro nos espera con esta expansión acelerada? Un futuro curioso y un poco solitario, quizás. A medida que el espacio se expanda cada vez más rápido, las galaxias que no estén ya unidas a la nuestra por gravedad, como Andrómeda, se alejarán a velocidades crecientes. Hasta que Su luz ya no pueda alcanzarnos. Cruzarán un horizonte cósmico, una frontera invisible más allá de la cual la expansión es tan rápida que nada ni la luz puede viajar hacia nosotros. Desaparecerán de nuestra vista, una por una. O sea que en un futuro muy, muy lejano, el cielo nocturno estará casi vacío. Para los hipotéticos habitantes de nuestra galaxia fusionada con Andrómeda, Milcomeda la llaman, sí, podrían llegar a pensar que son la única isla en un universo vacío e inmenso. Un pensamiento inquietante. Totalmente. Bueno, hemos hablado del universo a gran escala, de leyes, de misterios oscuros, pero volvamos un poco a casa. Conectemos todo esto con nosotros. ¿De dónde salieron los átomos que nos forman? Porque dijiste que el Big Bang solo hizo hidrógeno y helio. Exacto. Para tener los ingredientes de la vida y de un planeta como la Tierra, carbono, oxígeno, nitrógeno, silicio y hierro, necesitamos algo más. Necesitamos las estrellas. Ellas son las fábricas de elementos, ¿no? Son las grandes alquimistas cósmicas. En sus núcleos, la presión y la temperatura son tan brutales que fusionan núcleos ligeros para crear otros más pesados. El hidrógeno se fusiona en helio. Y el helio en carbono, oxígeno. Y así sucesivamente, en las estrellas más masivas. Van creando elementos cada vez más pesados en capas, como una cebolla cósmica.
hasta llegar al hierro. ¿Por qué hasta el hierro? Porque fusionar hierro ya no libera energía, sino que la consume. El hierro es como la ceniza final de la fusión nuclear estable en el corazón de una estrella masiva. Cuando el núcleo se llena de hierro, la estrella ya no puede sostenerse contra su propia gravedad. ¿Y entonces? ¡Boom! Colapsa catastróficamente y explota como una supernova. Una explosión de una violencia inimaginable. Y es en ese infierno donde se dan las condiciones para formar los elementos aún más pesados que el hierro. Oro, plata, uranio. Y lo más importante, para esparcir todos esos elementos que se cocinaron adentro, el carbono, el oxígeno, el hierro, por toda la galaxia. Sembrando el espacio con los ingredientes para futuras estrellas, planetas y vida. Exactamente. Por eso la famosa frase de Carl Sagan, «Somos polvo de estrellas», no es solo poesía, es literal. Cada átomo pesado en nuestro cuerpo, En tu sangre, en tus huesos, en tu cerebro, fue forjado en el corazón de una estrella masiva que vivió y murió hace miles de millones de años. Y luego viajó por el espacio hasta formar parte de la nube de gas y polvo que dio origen a nuestro Sol y a la Tierra. los elementos químicamente activos más abundantes en todo el universo. Es como si el universo estuviera predispuesto químicamente para la vida. Y acá en la Tierra, esos ingredientes encontraron el lugar justo, ¿no? La famosa zona Ricitos de Oro. Claro, la distancia adecuada del Sol para tener agua líquida en la superficie, que parece crucial. Y de alguna manera en ese caldo primordial surgió la vida. Aunque cómo surgió exactamente sigue siendo un gran misterio. Uno de los más grandes, sí. Pero una vez que apareció, la vida misma empezó a transformar el planeta. Fueron las primeras bacterias, las cianobacterias, las que durante miles de millones de años fueron contaminando la atmósfera con un gas residual para ellas. El oxígeno. El oxígeno. Y ese oxígeno, que era venenoso para mucha vida primitiva, resultó ser el combustible que permitió la evolución de organismos más complejos, multicelulares como nosotros que lo respiramos. La vida creó las condiciones para más vida. Hablando de planetas y estrellas, Tyson dedica un capítulo a la forma dominante en el cosmos, la esfera. Sí, es interesante cómo la física básica lleva a esa forma. A pequeña escala, la tensión superficial hace que las gotas de líquido o las burbujas tiendan a ser esféricas. Es la forma de mínima energía para una superficie dada. Y a gran escala. A gran escala manda la gravedad. Si tienes suficiente masa, la gravedad tira de todo hacia el centro de forma más o menos igual en todas direcciones. La forma que minimiza la distancia al centro para toda la materia es... La esfera. Por eso los planetas y las estrellas son redondos. Incluso la Tierra, que nos parece tan accidentada con montañas y valles. Vista desde el espacio, a escala, es increíblemente lisa. Más lisa que una bola de billar, proporcionalmente. Las montañas más altas son apenas arruguitas en su superficie. Aunque la rotación puede achatarlas un poco, ¿no? Sí, claro. La fuerza centrífuga en el ecuador hace que los objetos que giran rápido se abulten un poco ahí y se achaten en los polos. Le pasa a la Tierra, pero es poco notable. A Saturno, que gira rapidísimo, se le nota mucho más. Y los objetos más perfectamente esféricos del universo son seguramente los púlsares, estrellas de neutrones superdensas. Entonces, si una civilización extraterrestre nos estuviera mirando desde muy lejos, ¿qué vería? ¿Una esfera azul pálido, como en la famosa foto del Voyager? Probablemente. Verían una esfera, sí. El color azul del agua líquida sería una señal muy fuerte. Quizás distinguirían los casquetes polares blancos que cambian de tamaño con las estaciones. Podrían detectar la rotación del planeta. Y podrían saber si hay vida. Esa es la gran pregunta de la astrobiología. Si tuvieran la tecnología para analizar la luz que atraviesa nuestra atmósfera cuando pasamos delante del Sol, el método de tránsito, buscarían biomarcadores. Firmas químicas de vida. Exacto. La más potente sería encontrar mucho oxígeno libre, O2, junto con metano, CH4. El oxígeno es muy reactivo. Normalmente no duraría mucho en una atmósfera si no hubiera algo reponiéndolo constantemente. La fotosíntesis. Claro. Y el metano puede ser producido por microbios. Encontrar ambos juntos sería una señal muy fuerte, aunque no definitiva, de actividad biológica a gran escala. ¿Y nuestras luces nocturnas? ¿Las ondas de radio? Quizás. Las luces de sodio de las ciudades podrían detectarse. Las ondas de radio y TV se escapan al espacio, pero se debilitan muy rápido con la distancia y serían difíciles de distinguir del ruido cósmico natural. La búsqueda de firmas atmosféricas es más prometedora hoy por hoy. Y esto conecta con la idea de la panspermia, que mencionas brevemente, ¿no?
la posibilidad de que la vida viaje entre planetas. Sí, es una idea intrigante. Sabemos que rocas de Marte han llegado a la Tierra, como meteoritos. Podrían haber transportado microbios resistentes. ¿Podría la vida haber empezado en Marte, que quizás fue habitable antes que la Tierra, y haber sembrado nuestro planeta? No lo sabemos, pero es una posibilidad fascinante. ¿Podríamos ser, en cierto sentido, descendientes de marcianos? ¡Qué loco! Bueno, hemos hecho un viaje rapidísimo, pero intenso. Desde el Big Bang y sus leyes universales, pasando por los tremendos misterios de la materia y energía oscuras, hasta cómo se formaron nuestros átomos en las estrellas y cómo podríamos vernos desde lejos en este pequeño punto azul. Si tuvieras que resumir la gran lección de este viaje cósmico que propone Tyson, ¿cuál sería? Yo creo que se resume en lo que él llama la perspectiva cósmica. Es una forma de ver el mundo y a nosotros mismos que surge de entender nuestro lugar en el universo. ¿Y qué nos da esa perspectiva? Varias cosas. Por un lado, humildad. Darnos cuenta de lo pequeños que somos en la inmensidad del espacio y el tiempo. Somos parte de algo gigantesco, complejo, maravilloso, pero solo una pequeña parte. Y por otro lado, Conexión, totalmente. Nos conecta. Químicamente somos polvo de estrellas. Biológicamente, estamos emparentados con toda la vida en la Tierra. Compartimos un ancestro común. Atómicamente, estamos hechos de las mismas partículas que el resto del universo. Esa perspectiva nos une. Nos recuerda que compartimos un origen y un destino cósmico. y eso puede ayudarnos a ver nuestros problemas acá en la Tierra de otra manera, ¿no? Claro, ver la Tierra desde lejos, como ese punto azul pálido, puede poner en perspectiva nuestros conflictos, nuestras divisiones basadas en diferencias que, desde el espacio, parecen insignificantes. Nos invita a valorar más la curiosidad, el conocimiento, la cooperación, a celebrar lo que nos une como especie en este pequeño planeta. Una conexión que no es solo una idea linda, es real, física, química. Exacto. Y quizás, para dejar pensando a quienes nos escuchan, podríamos cerrar con una idea que Tyson plantea al final. Adelante. Así como dijimos que la energía oscura, en el futuro lejano, podría terminar ocultando otras galaxias a la vista de futuras civilizaciones, limitando su conocimiento del cosmos. ¿Qué tal si nosotros ahora mismo estamos pasando por alto aspectos fundamentales del universo? ¿Qué verdades cósmicas, quizás totalmente inesperadas y contraintuitivas, están ahí esperando ser descubiertas? Y que podrían cambiar radicalmente nuestra comprensión de todo. Exacto. Quizá los mayores descubrimientos están aún por venir. La exploración del cosmos y de nuestro lugar en él realmente. Apenas comienza.